Vamos a dar comienzo entonces a la clase 2 de Excel o de hojas de cálculo, ya que corresponde a revisar la función lógica sí y las funciones de búsqueda. Haciendo un repaso de lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Estábamos viendo las fórmulas en Excel, cómo funcionaba el Excel que utiliza la matriz, que es esta grilla que está acá de cuadritos que corresponde a las celdas. Tenemos las funciones de tipo matemáticas, que tenemos la suma, el promedio, el máximo y el mínimo, ¿ya? Si lo recuerdan. Vimos funciones de texto, que sirven para trabajar específicamente con cadenas de texto como los nombres, como los correos, etcétera, etcétera. Y también vimos la función lógica sí, que trabaja con los operadores lógicos. ¿Ya? Recuerden que los operadores lógicos tienen dos tipos de resultados, verdadero o falso, nada más. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Las funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda permiten buscar valores o parámetros entre un conjunto de datos, ya sea que esté ordenado o no. Sin embargo, para poder buscar en el conjunto de datos, ordenado o desordenado, necesita tener una estructura que sí esté ordenada de manera ascendente, del más pequeño al más grande. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto que está acá? Esta es una tabla, ya, que yo tenía previamente armada para usarla a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras funciones que nosotros estuvimos probando, las funciones de búsqueda necesitan que tengamos un volumen de datos, por ejemplo esto que está aquí, que sea razonable, ya que tenga una información un poco más grande. No me sirve que tenga un solo nombre, un par de notas. Tiene que ser algo un poquito más avanzado para poder visualizar cuál es el resultado que me va a entregar. Entonces, existen dos tipos de funciones de búsqueda. El buscar, que permite comparar datos de una lista ordenada para obtener un resultado, y buscar B, permite buscar valores de un arreglo de datos, de una matriz, y le podemos especificar de qué columna devolver el valor. ¿Ya? Entonces la función buscar, que es la más, se supone que es más básica, pero puede ser un poquito más confusa que la otra. La voy a mostrar entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Yo tengo el nombre de ciertos estudiantes, el puntaje que obtuvieron en un examen, y tengo que determinar la nota. En base a estos 13 puntos, ¿qué nota le corresponde? De estos 14, ¿cuánto le corresponde? Yo tengo acá la pestaña ejercicios, o ejercicio, acá abajo. Y tengo la pestaña listados de nota y puntaje. Estas son pestañas que puede tener el Excel, ¿no? Incluso tiene las instrucciones para un ejercicio a desarrollar. Entonces, determine la nota del examen en función del puntaje. Hoja de listados utilizando la función buscar. Entonces, en función de los puntajes que están acá, en la hoja de listados, yo tengo que determinar la nota que está aquí. ¿Cómo lo hago? Selecciono la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Lo primero que hace es preguntarme si voy a buscar de dónde. ¿De un vector de comparación o de una matriz? Para que se vayan haciendo una idea. Los vectores son una lista ordenada, ya sea que vaya de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba o de arriba hacia abajo, da lo mismo. Pero es una fila, una lista, ¿ya? Mientras que la matriz son varias filas o varias columnas. Entonces, en este caso, si yo voy a... Estas dos serían... estas dos filas juntas son una matriz. Pero si yo voy a buscar los datos por separado, son vectores. Entonces, ejercicio, selecciono la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. En este caso tendría que seleccionar vector de comparación, aceptar. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? El puntaje. Le doy clic, recuerden que con eso hago la referencia a la celda, al nombre, me paso al campo vector de comparación, la lista de donde voy a comparar este número. ¿Dónde puedo encontrar el número 13? En la hoja listados, y tendría que seleccionar los puntajes para comparar
el puntaje que estoy buscando. En este paso, aquí lo que vamos a hacer también es fijar los valores de la lista de búsqueda para que no se me corran. Cosa que si yo copio esta fórmula, no vayan cambiando. ¿Cómo lo hago eso? Agregando los signos peso con la tecla F4. Me posiciono en el nombre de la celda, ¿cierto? En ese caso era A2, presiono F4, en el A17 presiono F4. Voy a vector de resultados. ¿Dónde puedo encontrar el vector o la lista de los resultados? En la página listados. Selecciono los resultados posibles, que son las notas, y presiono F4 nuevamente. Si lo hacemos apenas seleccionamos la lista, automáticamente nos agrega los signos peso en ambos campos, en vez de tener que estar haciéndolo uno por uno. Voy a darle a aceptar y me dice que la nota es un 6. Entonces, si yo me voy a listados y busco el número 13, la nota es un 6. Eso estaría bien. ¿Qué pasa si yo copio esta fórmula? Me trae todas las notas. Entonces lo vamos a repasar. ¿Cuál es el punto importante? Primero seleccionar la celda donde queremos que quede la fórmula. Pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Me pregunta si es vector de comparación o matriz. En este caso es un vector de comparación o listas de comparación. ¿Cuál es el valor que busco? El puntaje. ¿Cuál es mi vector de comparación o lista de comparación? Esta es la lista con la que quiero comparar. Le voy a preguntar, el número 13, ¿dónde lo puedo encontrar? En esta lista. Perfecto, acá está. Recuerden presionar la tecla F4 para fijar los valores. Nos cambiamos a vector de resultado. Pasamos a la pestaña listados nuevamente y seleccionamos el vector de resultados y presionamos la tecla F4. Damos a aceptar y ahí está lista la fórmula. Ya. Esto que acabo de mostrar, ¿cómo les fue? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Muy complicado? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Pía. Por ejemplo, si yo voy a anotar acá, de hecho lo voy a mostrar con la misma fórmula. Yo me posiciono en la celda, le voy a dar búsqueda de referencia, buscar, vector de comparación, voy a buscar el número 13. Y el vector de comparación, le voy a decir que busque este listado y busque el listado de los resultados. Ahí está sin el F4. Desde el A2 al A17, eso está buscando. Y desde B2 a B17, que no se nos olvide. A2, A17, B2, B17. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo copio una fórmula y no le pongo la tecla F4, cuando la copio, ¿qué es lo que pasa? Voy a revisar esta fórmula. La original, la primera, está buscando en C3, está buscando el puntaje que está en C3 acá y está buscando en los rangos A2, A17, B2, B17. Pero cuando yo la copio, me cambia la búsqueda. Me está buscando ahora en C4, pero también me corre los parámetros de búsqueda. Desde la 3 a la 18, o sea, quiere decir que esta lista está buscando aquí. Y a medida que yo la voy copiando hacia abajo, se va corriendo un espacio cada vez. Entonces después ya no funciona. Porque me está diciendo, búscame los 3 puntos desde A9 a A24. A9 empezaría acá hasta la A24. Acá me está buscando los 3 puntos. No hay 3 puntos porque parte de los 7. Por eso no lo encuentra. Entonces, para que este parámetro no se vaya corriendo, lo que yo hago es marco la celda, fórmulas, búsqueda de referencia, buscar, aceptar,
le digo cuál es el puntaje que quiero buscar, el vector de comparación o la lista, selecciono los puntajes y le digo, hay que fijarlo. ¿Cómo lo fijo? Con la tecla F4. No, voy a poner la lupa un segundo. ¿Cómo tiene que quedar para que quede fijado? Presiono la tecla F4 al final. Los signos pesos tienen que quedar entre las letras y los números, en ambos casos. ¿Ya? Por eso lo mejor es seleccionar el rango y presionar la tecla F4 al tiro, porque lo hace de inmediato. No tengo que estar haciéndolo uno por uno. De esa manera tiene que verse. Lo voy a hacer acá. Selecciono las notas y inmediatamente F4. Y ahí me quedan ambos parámetros con el valor fijado. ¿Ya? Eso signo peso lo que está diciendo es que no se va a mover el B ni se va a mover el 2. Van a quedar ahí estáticos. Y ahora cuando copie, me entrega los resultados que corresponden. ¿Ya? La verdad es que esta fórmula no es tan terrible, es un poco más recordar el tema del F4 y tener claro dónde voy a buscar y qué es lo que voy a comparar, lo que voy a buscar, lo que es la comparación y lo que es el resultado. Eso es lo que uno tiene que tener en consideración. ¿Ya? No confundirse con esos parámetros. Entonces hicimos esto y vamos a volver a repasar la función sí, porque según esta nota vamos a decir si el alumno está aprobado o reprobado. ¿Se acuerdan cómo era esa fórmula? ¿Qué era lo que tenía que utilizar? Las lógicas, perfecto. Lógicas sí. Súper, Estefanía. Entonces, recuerden que vamos a utilizar las funciones lógicas, ¿ya? La función sí, que la tenemos acá. Vamos a decir, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y le vamos a preguntar, ¿cuál es la prueba lógica? La nota del examen tiene que ser mayor o igual a 4. También podría ser mayor a 3,9, para no ponerle el igual, porque el 4 es mayor que el 3,9. Lo vamos a dejar como mayor o igual a 4. Si es verdadero, va a decir que el alumno o el estudiante está aprobado y de lo contrario, reprobado. Aceptar. Y vamos a copiar esta fórmula hacia abajo. Ahí estaría. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Vamos a aplicar los formatos condicionales también. Vamos a seleccionar esto. Pestaña inicio, formato condicional, resaltar regla de celda, texto que contiene, aprobado. Y lo vamos a dejar en formato personalizado, color celeste los aprobados o azul claro, con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, texto que contiene, reprobado, formato personalizado, los vamos a dejar en amarillo, muy, muy intenso, o en rojo. Ahí sí. Ya. ¿Cómo podría? Vamos a configurarle también los bordes a esto.
Seleccionamos el rango de celdas, pestaña inicio, grupo fuente, y tenemos todos los bordes, para dibujar los bordes interiores. Y el borde exterior con borde exterior grueso. Vamos viendo, ya, entonces, ¿qué llevamos acá? Determinamos la nota del examen en función del puntaje, determinamos el estado del alumno, si está aprobado o reprobado, aplicamos formato condicional, ya lo hicimos con otros colores, pero lo aplicamos. ¿Qué nos queda? Utilizar la función buscar B, determine la nota del examen en base al nombre del alumno, y utilizando la función buscar B, determine el estado en base al nombre del alumno. Ya, esta es la otra función de búsqueda. Aquí teníamos que ver. Entonces, la función de buscar, ¿cierto? Le entregamos los argumentos, el valor buscado, el de comparación, el de resultado, y ahí está. ¿Cuál es la otra fórmula? Buscar B. ¿Ya? A diferencia de la función buscar, permite buscar valores de una matriz, es decir, no de una lista, sino de un grupo de datos desordenados. Debemos seleccionar la celda donde queremos ingresar el valor para comparar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Vamos a hacer nuestro propio buscador acá. Buscador. Ingrese nombre. Y vamos a obtener la nota y el estado. Entonces esto lo vamos a dejar junto ahí. Esto lo vamos a poner con bordes. Esto igual, para que se entienda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir un nombre acá, en este campo, aquí ingreso un nombre, y me debiera aparecer acá abajo la nota y el estado, al escribir un nombre cualquiera de los que están acá. Entonces, ¿cómo hago la fórmula? La fórmula no la voy a hacer aquí, la voy a hacer donde quiero que aparezca la nota, la voy a hacer acá abajo. Selecciono la celda, haya fórmulas, búsqueda y referencia, buscar B. El valor buscado. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? Donde voy a escribir el nombre. Acá arriba. Matriz donde voy a buscar. Esta es toda la matriz donde voy a buscar. Recuerden que las matrices son varias columnas o vectores o listas. El indicador de columna. Esto lo único que quiere decir es de cuál columna voy a traer la información. De la columna 1, de la columna 2, de la columna 3 o de la columna 4. Como en este caso quiero la nota, tiene que ser de la 1, 2, 3. Y finalmente me pregunta si está ordenado o no. Generalmente esta información nunca está ordenada, así que lo dejamos en falso. Entonces, le estamos preguntando, ¿dónde voy a escribir este nombre? Lo voy a hacer en la celda H3, entonces, en base a lo que tú escribas acá, búscame en esta matriz el nombre que escribí en la columna 3, o sea, búscame en esta matriz el nombre y tráeme el resultado que coincida con la columna 3. Por ejemplo, si en H3 yo escribo José, va a buscar dónde está José y tráeme lo que está en la columna 3, en la fila de José, que sería el 4. Entonces, si yo escribo José, trae el 4. Si yo escribo Sandra, el 6,5. Felipe, Roberto, y va cambiando la nota en función de lo que yo le escribo. También lo puedo hacer con el estado. Selecciono la celda, búsqueda de referencia, buscar B, el valor buscado, el mismo nombre, la matriz donde voy a buscar, la misma matriz, el indicador de columnas. Como ahora quiero traer el estado, es la columna 1, 2, 3, 4.
y me pregunta si está ordenado. Esto no está ordenado, falso. Los nombres pueden estar en mayúscula o minúscula, no influye eso. Ya, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Se entiende, no se entiende? Ya, ¿dónde se perdió Daniela? No se preocupe, sí, el Excel marea un poco, por eso le dimos una clase más. ¿Necesita que le explique de nuevo? ¿O de alguna parte en específico? No, no se preocupe, dígame. Si tenemos tiempo y podemos repasar un poco más. Lo voy a explicar de nuevo mejor para que quede bien claro. Vamos a repasar entonces la buscar B. ¿Ya? La diferencia entre la fórmula buscar y el buscar B es que el buscar yo le tengo que entregar una lista ordenada. Si se fijan esto, 0, 1, 2, 3, 4, esta va ascendiendo, está ordenadita. Y acá las notas también están en cierta forma ordenadas y están en equivalencia el puntaje con la nota. A los 8 puntos tengo un 3,7. A los 4 tengo un 2,3. Mientras que la función buscar B me permite buscar en una matriz y no está ordenado. Estos nombres no están ordenados por alfabeto, por cantidad de letras, por valor, no están ordenados por nada, están escritos nomás. Y estos estados están escritos también. Estos valores están desordenados, estos también. La diferencia entre el buscar y el buscar B es que el buscar B me permite buscar información específica y que esté desordenada. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá yo voy a escribir algún nombre, por ejemplo, Víctor. Y en función de este nombre, yo tengo que encontrar la nota y el estado. Selecciono la celda, pestañas fórmulas, búsqueda y referencia, buscar B. Y me dice, ¿cuál es el valor que voy a buscar? Víctor, este nombre que escribí aquí. ¿Dónde lo voy a buscar ese nombre? En la matriz, en todo esto, desde B3 hasta E23. Entonces selecciono la celda y bajo. Ahí tengo todo seleccionado. El indicador de columnas es el número de la columna donde voy a traer la información. En este caso es la nota, por ende, como esta es la columna 1, porque esta no se toma en cuenta, yo no la seleccioné, estoy partiendo desde la B, la columna B es la 1, la C es la 2 y la D es la 3. Y me pregunta si está ordenado. Como ya habíamos dicho, esto no está ordenado para nada, no está en orden ascendente, no está en orden lógico, no tiene absolutamente ningún orden. Le damos a aceptar. Y ahí me trae la nota. Lo mismo para el estado. Selecciono la celda, búsqueda de referencia, buscar B, valor buscado, Víctor. Matriz donde voy a buscar, selecciono la matriz completa, el indicador de columnas, como en este caso del estado de esta matriz, 1, 2, 3, 4, y me pregunta si está ordenado, lo dejamos en false. ¿Ya? Y ahora simplemente podemos ir cambiando los nombres y viendo qué nos aparece. ¿Le quedó más claro ahora? Un poco que sea.
vamos a... Esto era como lo último que nos quedaba por ver, ¿ya? Porque ya lo que nos va quedando son los gráficos. Acá, de todas maneras, en el PowerPoint está explicado paso a paso. ¿Ya? Se puede hacer exactamente lo mismo. De hecho, son los mismos nombres, el mismo ejemplo. Ya vimos los formatos condicionales también. Y nos quedarían los gráficos. Vamos a cambiar un poquito el sentido ahora de esto. Los gráficos son una forma visual de poder representar la información de una manera más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo puedo graficar cualquier cosa? Sí. ¿Ya? Ahora, esto va a depender de cómo yo le entregue la información o cómo esté ordenada. Por ejemplo, por inventar algo, si yo quisiera graficar todo esto, si yo selecciono, me voy a la pestaña Insertar, Gráficos, ya tengo los gráficos recomendados. Siempre es bueno partir por los gráficos recomendados para ver cómo me va a mostrar la información. Por ejemplo, acá lo está haciendo en columna agrupada. Me está mostrando cuáles son los aprobados y cuáles son los reprobados. Hay varios tipos de gráficos. Listo. Ahí tenemos el gráfico de columna agrupada, ¿ya? Que me está mostrando cuántas personas están aprobadas en este curso, que son 12, y cuántas reprobaron, que son 9. Yo podría aplicar otro tipo de gráfico a esta tabla. Selecciono los datos, voy a la pestaña Insertar, por ejemplo, un gráfico circular. Pero no me va a mostrar nada porque el programa en Excel no sabe cómo ordenar esta información. Ahí uno tiene que tener la información previamente ordenada o darle un cierto sentido para que el gráfico funcione. Voy a cerrar esto. Acá tenemos un ejercicio de práctica, ¿ya? Esto es lo mismo que estábamos viendo. Acá tenemos una información bastante sencilla. Tenemos los nombres y tenemos las edades. Entonces, ¿cómo podría yo agrupar este gráfico? ¿Cómo podría representarlo? Como una información más sencilla, más específica. Si yo selecciono estos datos, voy a la pestaña Insertar, voy a gráficos recomendados, ahora me muestra más opciones. Tenemos columna agrupada, barra agrupada, tenemos circular y el de Pareto. En estricto rigor tenemos dos tipos, los de barra y circular. Como ya tenemos uno de columna, perdón, voy a agregar el circular. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico y el otro? El gráfico de columna sirve para identificar de manera más fácil cuál es el parámetro más grande, digamos, y el parámetro de menor valor. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el comportamiento que tiene? Mientras que en el gráfico circular es más fácil poder visualizar cuál es la proporción que le corresponde del total a cada persona. Por ejemplo, en la persona que tiene mayor edad es Esteban, mientras que la persona que tiene menor edad es José. En este gráfico circular, uno tiene que comenzar a utilizar la parte visual, digamos, qué tan sensible tiene el ojo, para determinar cuál es el mayor y el menor. No es tan fácil, ¿ya? Sobre todo si el gráfico tiene valores mejor distribuidos de una manera más pareja. Por ejemplo, si yo cambiara todos los valores a 20, 21, 22, 25, 21, perdón, 26 y 25.
yo les pregunto ahora, ¿cuál es el mayor y cuál es el menor? En este todavía podemos saberlo, ¿ya? Se sabe que, por ejemplo, podría ser Marta, que tiene 26, y José, que no alcanza a pasar, que está justo en los 20. Pero en el gráfico circular, cuando los parámetros son tan iguales, no es fácil saber cuál es el mayor o el menor. Pero sí es fácil saber la proporción que le corresponde a cada uno. Mira, la proporción entre todos estos valores es bastante simétrica, es muy igual. Vamos a dejar los valores como estaban. Ahora, estos gráficos nosotros los podemos configurar. Le damos un clic al gráfico, aparece este pincel y podemos seleccionar el formato o la apariencia del gráfico. Ahora cambió completamente esto al ponerle los porcentajes que le corresponden. Este gráfico circular del 100% a la persona que más le corresponde es a Esteban, el amarillo. Y a la persona que le corresponde menos porcentaje sería a José con el 8%. Esa es la manera de interpretar un gráfico y de crear un gráfico. Vamos a ver también el gráfico circular que teníamos acá. ¿Ya? Son los mismos nombres, lo único que cambia acá es que tenemos sueldos. ¿Ya? ¿Cómo creé este gráfico que está acá? Dejar ahí. Selecciono el rango de celdas, la matriz, en este caso, pestaña insertar, gráficos recomendados, y puedo seleccionar uno circular. Ahora, yo también puedo ponerle un gráfico específico de acá. Insertar gráfico circular, un gráfico 3D. O el de anillo. Todos los gráficos circulares sirven para lo mismo, para representar proporción respecto del total. Y le puedo configurar desde la pestaña diseño, o dándole un clic acá en el pincel, el estilo del gráfico. Ahí va a depender cómo le guste más a usted. Y nos queda el último gráfico, ¿no? El último gráfico, que es el lineal. Ahora, el gráfico lineal tiene una diferencia con los otros dos, el de columna y el circular. El gráfico lineal sirve para mostrar temporalidad, avance en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo selecciono estos datos, pestaña insertar. Si voy a los gráficos recomendados, me va a mostrar el de columna y el lineal. También lo puedo representar con el de columnas. Pero el lineal es el que me permite ver de mejor manera el comportamiento. Porque me muestra las curvas. Esto es lo que se refieren en televisión cuando hablan de la famosa curva del COVID, por ejemplo. ¿Ya? De cuando cuando si estamos en el pico de la pandemia, si estamos a la baja, si estamos en el alza, si hubo un repunte, qué sé yo. Por ejemplo, acá tenemos junio, le voy a agregar julio con 200. Voy a tomar esta selección de datos, lo agrando. En abril le vamos a poner 600. Esto es lo que se refieren con el famoso comportamiento del peak, o el pico, que le llaman en un gráfico, porque se genera esta punta. De que cuando empezamos a evaluar algún parámetro, sea cual sea, tiende a subir en el tiempo, llega al punto más alto y después comienza a bajar. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en esta pandemia? Ahora, nosotros lo estamos representando acá con ventas. Si yo hablara de las ventas que tenemos acá, del original, digamos, tendría que decir, tuvimos ventas en enero, partimos con las ventas, hubo una pequeña baja en febrero, en marzo se duplicaron esas ventas,
En abril tuvimos una pequeña baja, pero se mantuvo la venta, porque nos bajamos de los 400. En mayo, un pequeño realce, y ya en junio y julio, en junio comenzó una baja, y en julio esa baja se mantuvo, ¿ya? Porque fue del doble. Esa es la manera de interpretar un gráfico lineal, ir viendo la temporalidad, el avance de los parámetros. Tengo que ir interpretando uno a uno. Como les decía, esto yo también lo puedo interpretar con gráfico de barras. Voy a eliminar este. Ahí sí. Si se fijan, estas barras representan lo mismo. Si yo le dibujara líneas, ¿ya? Representa ese mismo comportamiento que tiene ahí. La única diferencia con el de barras es que me muestra cuáles son los puntos más altos y los más bajos, pero en el de líneas yo puedo ver de manera más específica estas famosas curvas o los picos que se generan. ¿Alguna consulta, duda, inquietud? Acá Daniela dice que vio los Power, pero que nunca los entendió. Sí, es como un poquito complejo tratar de entender cuando uno no conoce bien la terminología, ¿ya? De hecho, está tratado de llevar como el lenguaje más sencillo, pero cuando te ponen el nombre vector de comparación, uno se puede confundir. Mi recomendación personal, bájense un Excel de internet y métale mano, ¿ya? Pruébelo, modifíquelo, cambie las fórmulas, haga lo que tenga que hacer. Es la mejor manera de poder entender cómo va funcionando el Excel. Ya. Con eso estaríamos con la materia. Voy a detener la grabación.